Bienvenidos. El día de hoy vamos a explicar la inspección laboral, consideraciones que debe tener en cuenta el empleador. Con ustedes, Lorena Pinto, abogada especializada en Derecho Laboral y en Seguridad y Salud en el Trabajo. A continuación, vamos a ver cuáles son los aspectos importantes que se tienen que tomar en cuenta durante una inspección laboral. En esta oportunidad vamos a ver antes de la inspección. ¿Cuáles serían esos aspectos importantes? Lo más importante es que se tiene que tomar en cuenta que se debe de capacitar al personal involucrado de alguna manera o que tenga contacto con el inspector laboral. ¿Y quién es el personal que puede tener contacto directo con el inspector laboral? Pues tenemos al personal que labora en el área de recepción, desde la recepcionista e incluido el vigilante. También tenemos al personal de recursos humanos, no solo al jefe de recursos humanos, pues muchas veces no se encuentra en la empresa, sino al personal de apoyo y soporte. Si la empresa tiene un área legal, al personal del área legal, al personal de administración y al personal de contabilidad. ¿Y cuáles son los aspectos o criterios que por los cuales se tiene que capacitar al personal? Bueno, entre estos tenemos que el personal debe conocer que cuando un inspector laboral nos visita, no nos asustemos y que tenemos un tiempo de tolerancia de 10 minutos para que éste pueda ser atendido. También se debe de indicar al personal que cuando un inspector laboral nos visita, se le debe de hacer ingresar. Ingresa a la empresa, al lobby de la empresa o al área de recepción. Inmediatamente se le hace entrega del cuaderno de registro de personas que nos visitan y allí consignará sus datos, su documento de identidad y el registro de la hora en que está ingresando a la empresa. Este es un indicador importante que también va a dejar un precedente con el inspector, pues va a denotar que es una empresa organizada y a su vez evitará alguna arbitrariedad por parte de este. Algunas empresas más diligentes tienen cámaras de video que permiten también registrar visualmente el ingreso del inspector y a su vez registran la hora exacta en que éste ha llegado a la empresa. En caso que no se tuviese la documentación pertinente a la mano sobre la cual es materia de inspección, también se debe precisar al personal que puede solicitar que esta documentación sea presentada posteriormente, fundamentando las razones por las cuales no se posee en ese momento. Por lo tanto, puede solicitar una nueva fecha. Otro de los derechos que tiene el empleador es que está obligado a asistir a una comparecencia cuando es nuevamente citado y se le indicará mediante una notificación, ¿no?, el día y hora en que debe de asistir al local de la autoridad administrativa de trabajo. También se debe de capacitar al personal de cómo actuar durante la visita inspectiva y así pues se deberá de determinar qué personas son las que van a atender al inspector laboral cuando éste nos visita, pudiéndose otorgar una vigencia de poder o una carta poder en la cual se determina que tiene las facultades para poder atender a la autoridad administrativa de trabajo. Otros aspectos que se debe de considerar es que si el requerimiento que efectúa el inspector laboral resulta muy complicado en ese momento de hacer entrega al inspector laboral, entonces
de una forma bastante razonable, se deberá sustentar las causas por las cuales no se puede hacer entrega de la información. En este aspecto es importante señalar que por el principio de razonabilidad, ¿no?, las autoridades prevén que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción, así como que esa debe ser proporcional al incumplimiento. Y en virtud de este principio de razonabilidad es que se puede solicitar un aplazamiento, ¿no?, para entregar la información. Muchas veces se sustenta bajo el argumento de que el contador no se encuentra en estos momentos. Evidentemente quien va a atender no va a ser el contador, ¿no?, y que es la persona que es la que indicada para poder atender en estas diligencias. O a veces se puede también sustentar, decir que el área de recursos humanos, porque muchas personas, empresas así lo tienen determinado, el área de recursos humanos o el área contable, que es el que maneja el acervo documentario del personal, pues es tercerizado y por lo tanto no cuentan con la información a la mano como para poderla brindar. Entonces, en virtud a estas razones bastante válidas, justifica pues el no poder hacer entrega de la documentación en ese momento. Es decir, ya se atendió al inspector, pero sin embargo se está sustentando válidamente por qué no se puede entregar la información que se solicita. Motivo por el cual piden un aplazamiento y el inspector entonces se ve obligado a citar a una comparecencia. Entonces, durante una visita inspectiva, el inspector lo que va a hacer es notificarnos señalando fecha, ¿no?, para una comparecencia en las instalaciones de la Autoridad Administrativa de Trabajo. Entonces, el inspector pues nos va a entregar una notificación de requerimiento de comparecencia, ¿no?, en el cual entiéndase que esta es una asistencia por parte del empleador al local de la Autoridad Administrativa de Trabajo, señalando día y hora para la diligencia en la cual se presentará la documentación que solicita la autoridad laboral. Allí se presentarán los documentos solicitados. ¿Y cómo es que se deben de presentar esos documentos? Pues se deben de llevar los documentos originales y copia física de dichos documentos solicitados, o pues llevarlo también en forma digitalizada. Estos casos se dan por lo general cuando la documentación solicitada es voluminosa. En caso el inspector considere que el empleador debe presentar otros documentos que complementen lo presentado, también podrá solicitarlo y señalará nueva fecha de comparecencia, para lo cual el empleador pues quedará en dicho acto notificado, debiendo cumplir con lo requerido por la autoridad administrativa laboral. Es importante que todo empleador conozca que tiene derechos, y estos derechos también es importante que sean transmitidos a su personal. Por lo tanto, debe de saber que tiene una tolerancia de 10 minutos, conforme ya lo habíamos precisado. Tiene derecho a solicitar un aplazamiento cuando no cuente con la documentación, y ejercer ese derecho es válido. Tiene derecho por el principio de razonabilidad a ser citado a una comparecencia para presentar los documentos que no tiene en ese momento a la mano, o complementar algunos que en ese momento no pudo presentar. Es más, durante la inspección laboral puede observar y dejar constancia, ¿no?, de alguna irregularidad que considere o alguna arbitrariedad, ¿no?, que considere y estime dentro de la diligencia inspectiva, y en ese instante el empleador le hace ver al inspector que se quede constancia en el acta, y esto, luego de ser firmado por ambas partes, podrá ser un instrumento, ¿no?, para denunciar la irregularidad advertida y con ello solicitar la nulidad de la inspección.
Esto es un aspecto muy importante a tener en cuenta y del cual muchas veces los empleadores desconocen. Por lo tanto, es importante que se capacite al personal vinculado en este tipo de diligencias para que durante la inspección, si considera que es justo y válido invocar este derecho, observe el acta, deja constancia y posteriormente sirve para accionar y solicitar la nulidad de la inspección. En el desconocimiento muchas veces no se efectúa, pero ello no invalida si advertida esta irregularidad se pueda efectuar alguna estrategia legal para lograr el cometido. Otro de los derechos que tiene el empleador es efectuar los descargos respecto del acta de infracción que emita el inspector. Efectivamente, dentro del plazo razonable, ¿no? Una vez notificado, el empleador efectuará los descargos con la sustentación de la documentación correspondiente, de manera tal que posteriormente, cuando sea calificado por la autoridad superior, pueda ser revisado y evaluado, y si consideran que efectivamente no se ha incumplido con ninguna norma laboral, entonces esta acta de infracción sería desestimada. Pero ¿qué sucede si se persiste y se imputa responsabilidad al empleador y entonces el empleador tiene la facultad de impugnar esta resolución en caso considere que no le corresponde la aplicación de la sanción de multa? Si aún así se persiste por parte de la autoridad administrativa de trabajo, entonces el empleador considera plantear su acción judicial contra el resuelto bajo la figura del contencioso administrativo laboral. Y en tanto no resuelva la autoridad judicial, pues no se abonará ni pagará ningún tipo de multa o infracción. Otro de los aspectos importantes que se debe precisar a los trabajadores del empleador es que por no atender al inspector laboral, la empresa es pasible de una multa que se considera muy grave. Y esto sea porque no se atendió dentro de los 10 minutos que se tuvo de tolerancia, se excedieron, o porque no se asistió a la comparecencia. La razón que fuera, igual es pasible de multa. Así lo establece pues el artículo 46 del Reglamento de Inspección del Trabajo, recientemente modificado mediante Decreto Supremo 007-2017-TR. ¿Y qué nos dice este artículo? Que son infracciones el incumplimiento por la negativa injustificada o el impedimento de entrada o permanencia en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo a los supervisores, a los inspectores de trabajo, a los inspectores auxiliares o peritos y técnicos designados. También la negativa del sujeto inspeccionado o sus representantes a acreditar su identidad o la identidad de las personas que se encuentran en los centros o en lugares de trabajo. La negativa del sujeto inspeccionado o sus representantes a facilitar la documentación necesaria para el desarrollo de la función de la labor inspectiva. El impedimento de la obtención de muestras y registros cuando se notifica al sujeto inspeccionado o a su representante. O el obstaculizar la participación del trabajador o su representante de los trabajadores o la organización sindical. El abandono o la inasistencia a las diligencias inspectivas o el no cumplir oportunamente con el requerimiento de adopción de medidas de orden de cumplimiento de la normativa sociolaboral, o no cumplir oportunamente con el requerimiento de modificación requerida por el inspector, o no cumplir con el plan de formalización dispuesto por la autoridad. Estas son, las variedades de infracciones muy graves a la labor inspectiva que están vinculadas, ¿no?, con la presente exposición, y que debe de conocerlo los trabajadores, puesto que si son parte de alguna forma que atienden al inspector laboral, deben de tomar conciencia que es importante brindar las facilidades que correspondan,
dar la documentación solicitada en el tiempo oportuno y darle la atención correspondiente a la labor inspectiva, porque generaría su incumplimiento muchas veces una multa para el empleador, cuando a veces en el desconocimiento o no información oportuna se brindó. También hay que tener presente que si ello ocurriera, el empleador debe conocer, y sus trabajadores, a cuánto ascendería esta multa y cómo es que se aplica. Bueno, el inspector laboral lo aplica en base a dos criterios. Uno es por el tipo de empresa, es decir, microempresa, pequeña empresa o no MIPE, y el otro criterio es por el número de trabajadores. La combinación de ambos nos va a permitir establecer, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 del Reglamento de Inspección del Trabajo, cuál es el factor en UIT que corresponde para aplicar como sanción e imponer la multa por no atender al inspector laboral. En la siguiente presentación podemos visualizar que la negativa injustificada o no asistir a la comparecencia, entre otros, al ser considerada una infracción muy grave, nos muestra cuáles son los valores mínimos y máximos, ¿no?, dependiendo del tipo de empresa al que se queda expuesta la organización. Por ejemplo, podemos ver que si es una microempresa, el importe mínimo será 954.40 y el importe máximo será 2.822 soles por no atender al inspector laboral. Pero si se trata de una pequeña empresa, la infracción sería el valor mínimo de 3.195 y como máximo 31.747.50 soles. En caso que fuese una no MIPE, la multa será como mínimo de 9.337.50 soles y como máximo de 186.750 soles. Entonces vemos que el empleador ya con esto conoce a qué se expone en caso de incumplir o de no brindar las facilidades del caso al inspector laboral. Él evaluará si se hace pasible o no de la multa, ¿no?, sin perjuicio de las otras acciones legales que pudiera ejercer el inspector laboral. Agradecemos a todos por su presencia, y en caso tuviesen alguna duda o consulta personalizada sobre alguna imposición de multa u otras materias relacionadas, nos pueden escribir a nuestro correo lpinto@lilasesoria.com o llamarnos al 566-0137, o si gustan, para los que están en provincia, contactarnos por videollamada vía WhatsApp al 99 50 50 981. También los invitamos a que visiten nuestra página www.lilasesoria.com, donde encontrarán algunos artículos que pueden ser de su interés. Muchas gracias. Hasta otra próxima oportunidad.